Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de saneamiento. Un momento. Ahora, como hemos tratado la clase anterior, hemos dicho que son garantías legales que se aseguran la existencia y funcionamiento del derecho a transmitir. En el Código de 1936, incluso la tradición francesa lo ubica en el tema de los saneamientos en el contrato de compraventa, porque de por sí es el más utilizado y el que se podría ver o tener mayor relación. Sin embargo, en el Código de 1984 no hace esa diferenciación, sino que lo incluye en la parte general. Y como hemos dicho, al incluirse en la parte general, va a ser aplicado a cualquier tipo de contratos. Tanto es así que en el Código de Derecho de los Consumidores lo que han hecho es también regular el tema de los saneamientos, el tema de vicios ocultos y especialmente de hecho de un tercero, porque lo vamos a ver el día de hoy, también para poder establecer determinados parámetros al momento de realizarse las prestaciones. Por lo tanto, vamos a tener en principio 4 formas o 4 grupos de estudio sobre saneamiento. El primero está relacionado a las reglas generales. Como tal, va a ser aplicable incluso a determinadas normas de otros cuerpos normativos. Después tenemos ya la clasificación, los saneamientos que se dividen por pérdida del derecho, los vicios ocultos y hechos propios del transferente. ¿Cuál es la diferencia de estos tres en principio? La pérdida del derecho como tal, hemos dicho que esto se va a relacionar respecto al derecho que se ha transmitido, pero recuerden que solamente va a poder ser ejercitado cuando medie una sentencia o laudo. Después, vicios ocultos son aquella figura por medio del cual no pudiste verificar de manera evidente al momento de realizar esta contratación. Por lo tanto, estos vicios aparecen posteriormente. Por lo tanto, como no puedes tú verificarlo de manera instantánea, tienes un cierto plazo que la norma te da para que tú puedas utilizarlos y solicitar el saneamiento. Como por ejemplo, en el caso de los vicios ocultos, la caducidad caduca a los 3 meses si se trata de bienes muebles y a los 6 meses si es que se trata de bienes inmuebles, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿qué pasa si aparece posteriormente de ese plazo establecido? En principio, como hemos dicho, todos los plazos de caducidad pueden ser acordados entre las partes, pueden extenderse, pueden señalarse, por ejemplo, 1 año, 2 años o demás. En el caso, por ejemplo, de construcciones, casi la gran mayoría, y especialmente en contrataciones con el Estado, han utilizado el tema de los vicios ocultos y lo han extendido en temas de construcción por 7 años. De esa manera, durante 7 años puede suceder determinados vicios ocultos. Ahora, tiene que haber una diferenciación muy precisa en este tema. Porque una cosa es vicios ocultos y otra cosa es que producto de la misma circunstancia pueda darse alguna afectación al bien. Por ejemplo, un deslizamiento, un tema de sismo y demás puede generar de que esta construcción, este bien inmueble y demás sufra determinados daños. Y por lo tanto, eso se tiene que verificar mediante un informe técnico especial, ¿no? De un especialista que pueda determinar si influyó o no influyó. Y tercero es, y cuarto son los hechos propios del transferente. Es casi similar a la regla de los vicios ocultos, pero en este caso lo ha realizado el propio transferente. Ahora, recordemos una cosa. Respecto a esta cuarta categoría, que también lo vamos a ver el día de hoy, nuestro código siempre está relacionado al tema de transferente
porque va a ser leído como si fuera un bien inmueble o bien mueble que ha sido transmitido. Sin embargo, el Código de Protección del Consumidor también lo ha incluido en otros servicios y vamos a estudiarlo porque en esta última categoría ha incluido a determinadas actividades profesionales. Así que tengan mucho cuidado. Tal vez en algún momento ustedes realicen algún servicio o alguna actividad, esta también va a estar destinada o regulada mediante el tema del Código de Protección del Consumidor. Por lo tanto, para recordar algunos puntos, hemos dicho que la obligación de saneamiento respecto a la norma general se encuentra en el artículo 1485. La finalidad. Siempre debe tomarse en cuenta la finalidad de la adquisición. En virtud del saneamiento, el transferencia está obligado a responder frente al adquiriente por la emisión, vicios ocultos o hechos o por sus propios hechos, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad. Tal como nosotros hemos estudiado, la finalidad en el tema contractual está relacionado a la causa, aun cuando no esté tipificado como un elemento de los contratos, también puedes identificar que la causa que se encuentra regulada en los negocios jurídicos podría aplicarse de manera pero tan precisa en tema de los contratos. Y un ejemplo es el 1485, porque te vuelve a decir que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad por el cual fue adquirido, que es la causa del contrato, la intención, la finalidad que se buscó en todo momento con el contrato. Si querías un auto de carrera y este no contiene los elementos por algún tema de los vicios que hemos mencionado, se frustraría el contrato, ya no tendría razón de ser de continuar. Sin embargo, vamos a ver que en determinadas situaciones, a pesar de que existe un tema de diferencia en las características, puedes optar por continuar con el bien, pero solicitar la reducción. Y las exposiciones. Bueno, todos los plazos regulados en la obligación de saneamiento son de caducidad, pero de igual manera las partes pueden alargar o pueden extender el plazo para mayor, bueno, un tema de mayor credibilidad y demás. Por ejemplo, las constructoras, cuando venden los departamentos, algunas los extienden con la finalidad de demostrar que están haciendo una construcción correcta. Todas la regla general, bueno, las reglas son derogables. Excepciones, hemos dicho el tema de 1528, hecho de voluntario. 1520 ya lo hemos leído, de igual manera el dolo o culpa inexcusable respecto a la existencia de los vicios, y en 1399 que está relacionado a las normas que no fueron aprobadas administrativamente. En este caso, ¿qué es lo que dice la propia norma en 1399? Que estos serían ineficaces. ¿Correcto? Ahora, respecto al primer punto, que es saneamiento por evisión. ¿Qué es la evisión? Es la falta o la pérdida del derecho. En este caso, el claro ejemplo es transmitente, realiza la transmisión a dos sujetos. Adquiriente 1 por minuto a adquiriente 2 y el segundo logra inscribir su derecho en registros públicos. Se gatillan, como hemos dicho, mediante la emisión de un laudo o sentencia favorable a favor del adquiriente número. Con ese documento ya podríamos estar iniciando el tema de la exigibilidad respecto al tema de los saneamientos por evicción. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede haber un tema a simple vista que con todo el mundo comente que el segundo transmitente, el segundo adquiriente, en este caso al estar inscrito en su derecho, ya sería oponible frente a terceros. Sin embargo, mediante un mandato judicial puede cancelarse esta segunda venta. Aun cuando esté inscrito, un juez, mediante el proceso establecido y indicado con los medios probatorios correctos y demás, puede ordenar la cancelación de ese asiento registral y primar al adquiriente número 1. Sin embargo,
Como hemos dicho, eso ya se verá en el proceso correspondiente. Nosotros, al momento ya de tener un laudo una sentencia o laudo que garantice, en este caso, ya el derecho de manera directa al adquiriente número 2, con eso ya podríamos realizar el tema del saneamiento por evicción. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que sucede respecto a la terminología? Volvemos a leer. El 1491 dice, se debe sanear por evicción cuando el adquiriente es privado total o parcialmente del derecho de propiedad. Dice, derecho de propiedad. Pero en 1495, punto 1 señala el valor del bien al momento de la evicción. Y el 1501 también hace mención. En el caso de evicción parcial, el adquiriente tiene derecho a recibir el valor de la parte del bien cuyo derecho se pierde. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú estás permitido a exigir? ¿El valor del bien o el valor del derecho? En ambos puntos, lo que nosotros debemos reconocer en todo momento es que, si bien es cierto, se caracteriza porque está recayendo sobre el objeto que fue materia de transmisión, lo que debe primar siempre es el entendimiento del valor del derecho de propiedad. A eso está haciendo referencia, porque el saneamiento de evicción es la pérdida o afectación total o parcial del derecho de propiedad. ¿Correcto? Ténganlo presente, por favor. Y después, adicionalmente, si tú optas por el tema de saneamiento, tienes derecho al 1495. Todo lo que señala, el valor que pagaste al momento de la transferencia, que si bien es cierto lo dice al momento de la evicción, que está relacionado al bien, el objeto, pero es al momento que tú realizaste esta transferencia. Los intereses, los frutos, las costas del juicio, los tributos, los gastos, los pagos que se realizaron tal vez a las municipalidades, el alcabala y demás, porque si es un bien inmueble, vas a tener que realizar gastos administrativos en la municipalidad, todas las mejores hechas de buena fe, la indemnización y el resarcimiento. Por lo tanto, el 1499 y el 1219, inciso 4, deja, en este caso deja al demandado, el adquiriente número 2, pero si es que en el proceso ya no va a intervenir, el transmitente va a ocupar su lugar y va a poder, va a poder participar en todo momento como un tercero coadyuvante. ¿Correcto? Es un tema procesal porque tú tendrías que dirigirte en principio contra el segundo adquiriente, pero si por alguna razón el segundo adquiriente, que tiene el derecho inscrito en registros públicos, se retira del proceso y es el transmitente que va a ocuparlo, el segundo puede utilizar o puede coadyuvar como tercero durante el proceso. Entonces, por favor, tengo bulla de una interferencia. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la evicción parcial? En 1501, el adquiriente tiene derecho al valor de parte del derecho perdido o la resolución. Sobre esto se trata la resolución judicial, de modo que en el proceso puede pedirse también el tema de los demás derechos potestativos, como por ejemplo el resarcimiento, y de ser el caso, si estás autorizado, la indemnización. Recuerden que la evicción parcial siempre dependerá del interés que tenga la parte en continuar o no con el bien que supuestamente ha sido afectado, porque si al afectarse el derecho de forma parcial respecto al objeto, puedes tener un tema de interés o tal vez ya no estás interesado porque la situación ha cambiado. Corresponde en todo momento a la parte en su propio análisis. Ahora, regulaciones de saneamiento en otros libros, también lo hemos estudiado,
Esto ya lo hemos revisado en tema de sucesiones, que lo van a aplicar, creo que el próximo ciclo en el derecho de familia van a ver cuando existe un tema de los herederos y uno de ellos excluye a los demás. Puede utilizar el tema de sodañamiento. Y de igual manera en tema de copropiedad, cuando por alguna razón estos herederos realizan la partición o, de ser el caso, los copropietarios que nacieron de forma convencional realizan la partición y por alguna razón se excluye o se estaría, o se estaría reduciendo el derecho de uno de ellos en desmedro, entonces también existe el tema de saneamiento entre los copropietarios. Y el claro ejemplo que también vas a poder verificar es el caso de la hipoteca legal. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el caso de las hipotecas legales respecto a los inmuebles adquiridos en una partición o una obligación de hacer un tema de amortización de dinero entre copropietarios? Siempre va a existir un tema de la posibilidad de existir un tema de desmedro cuando son varios copropietarios y van a realizarse el tema de la partición. Estos no necesariamente pueden ajustarse, pueden darse que tienen el porcentaje o la alicuota de un 30%, un 40%, y los demás o todos iguales, al momento de dividirse no representa la alicuota el diámetro o los parámetros en el tema del bien. Por lo tanto, en ese momento también, adicionalmente de pedir de forma directa entre los copropietarios, un tema de saneamiento, en el artículo de hipoteca te otorga la posibilidad de que se pueda extender una hipoteca legal a favor del copropietario que se está afectando. ¿Correcto? Ahora, entramos al segundo punto, de igual manera, de manera rápida, el tema de los vicios ocultos. Hemos dicho que es aquella figura que no puede ser vista normalmente, sino que tiene que existir un tema de por lo menos diligencia para que no puedas tú sufrir de un tema de vicios ocultos. Sin embargo, si a pesar de realizar toda esta diligencia, el bien sufre algunas características que no cumple con lo que tú has pactado, entonces se va a determinar mediante vicios ocultos. Tal igual que los vicios de saneamiento de evisión, vas a tener una normativa que va a ser aplicada. Respecto a los vicios ocultos, dependerá mucho de dos características, tal como hemos dicho. Uno, el tema de los vicios conocibles. Puede existir determinados contratos en donde las partes, con la finalidad de evitar que existan vicios ocultos, pongan de forma expresa que el sujeto está adquiriendo en todas las condiciones del bien. Por lo tanto, aun cuando pudiera aparecer un vicio, un tema de falla posterior, la parte que ha transmitido dirá, ojo, yo te vendí y eso está en el contrato. Y siempre van a indicar el texto literal. Es por eso que en estos casos uno tiene que saber en qué momento vas a poder utilizar los vicios ocultos y en qué momento no. ¿Correcto? Primero, una vez identificados los vicios ocultos, te da derecho a la sustitución tratándose de bienes fungibles. ¿Correcto? ¿Qué tal, David? Después, de ser el caso y tal vez ya no tienes interés respecto a este bien con estos vicios, los cuales para ti son muy preponderantes, puedes optar por la resolución 1511. El adquiriente puede pedir en razón del saneamiento
que está obligado el transferente la resolución del contrato, pues ya no tienes el interés. Y de igual manera que en los vicios por evisión, podrías identificar el tema de la indemnización y el resarcimiento. Y aquí va la parte que hemos dicho en 1513. El adquiriente puede optar por pedir que se le pague lo que el bien vale de menos, por razón del vicio en el momento que ejerce la acción de pago, teniendo en cuenta la finalidad de la adquisición sin perjuicio de lo que contempla el 1512, todos los que se ha gastado para identificar el vicio. Esto dependerá en principio del sujeto, si es que tiene el interés de continuar con el bien, pero acepta los vicios y se reduce el precio. Esto, ¿cuándo va a poderse ver? Cuando se realiza la compra-venta, tal vez de artefactos. Es un tema que lo puedes verificar. Hay personas que cuando van a comprar, incluso te dicen, es el último, ya no hay más, y solamente tengo el que se encuentra en exhibición, pero lo necesito, lo quiero, no lo tengo que poseer y demás. Entonces, en ese momento se les advierte. Entonces, ojo, tiene algunas características que por ahí no es nuevo. Tiene una rayadura y demás. Entonces, la parte acepta, pero tal vez se le reduce el precio. En ocasiones te dicen, no se reduce nada. Y en algunas ocasiones te dicen, no se puede vender porque ese bien va a sufrir fallas y por lo tanto la propia empresa va a tener la obligación de cambiar. Pero ¿cómo voy a cambiar si ya no hay más productos? El lote se ha acabado, no existe posibilidad. Por lo tanto, no podría otorgar, ¿correcto? Después, en 1523, que establece el tema de la garantía de funcionamiento. Hemos dicho que en el tema de las garantías, el buen funcionamiento tiene que tener un cierto tiempo prudencial. De ser el caso, el plazo para que tú puedas exigir el tema de la garantía es de 7 días correspondiendo. Recuerda, vicios ocultos, bienes muebles, 3 meses, bienes inmuebles, 6 meses. Sin embargo, estos plazos pueden extenderse y siempre se van a computar desde la recepción del bien. Y la carga para el adquiriente. En 1404. Esto es importante porque no se consideran vicios ocultos los que el adquiriente pueda reconocer al momento actuando con diligencia exigible de acuerdo con la actitud personal y las circunstancias. Por lo tanto, ¿cuándo vas a aplicar este artículo? Cuando son actividades que por sí necesitan la actividad de un profesional o la orientación de una actividad. Por ejemplo, el clásico ejemplo es la venta de bienes muebles respecto a vehículos. La gran mayoría de personas que van a comprar siempre van acompañadas mediante un mecánico. Aun cuando el mecánico lo único que es ver y verificar algún elemento, porque ojo biónico no tiene, no podrá ver si es que existe alguna falla en los inyectores, no podrá ver si es que existe errores dentro de la caja de cambio o la transmisión, no tiene ojos biónicos, pero aunque sea por lo menos por su experiencia, él puede advertir determinados sonidos, entonces dice, oye, este sonido, esto sucede. Si existe en movimiento determinados golpes al momento de conducir, tal vez es esta cosa, entonces preferible no lo compres. Sin embargo, cuando los vicios conocibles por el adquiriente prácticamente no van a ser tan estimados al momento de evidenciar los vicios ocultos, son la compraventa de artefactos. Y hemos visto porque en el Código de Protección del Consumidor no necesariamente vas a ir a comprar un artefacto con un técnico, con un electricista. Entonces, por lo menos, esta empresa que se encarga de vender
tiene que diligenciar o por lo menos garantizar que esos productos estén correctamente en su funcionamiento. Y ustedes pueden ver ya todos los artículos, el tema de la caducidad de los vicios, cuando se aplica, la oportunidad para advertir los efectos al momento de la entrega, el artículo 70, y desde un aspecto muy personal, considero que aun cuando tenemos un código especializado por derecho del consumidor, consideramos de igual manera que las normas del Código Civil son más ventajosas porque dan la posibilidad de realizar un tema de análisis funcional. Sin embargo, las normas del Código de Protección del Consumidor, de igual manera, si bien es cierto, prima, pueden establecer determinadas características o determinada inclinación, van a también relacionarlos con un tema de diligencia. Si no lo presentaste a tiempo, si excediste el plazo de la caducidad, tal como se señala, ya no tendrías opción porque ya pasó el plazo de garantía, ya no tienes opción al tema de la sustitución, sino a que se te arregle y demás. Y entramos al tercer punto, saneamientos por hechos propios del transferente. Tal igual como nosotros hemos estudiado estas dos categorías de saneamiento, el tercero se encuentra regulado en el 1524. El transferente está obligado al saneamiento por hecho propio que disminuye el valor del bien o lo hace inútil para la finalidad de su adquisición o lo reduce por sus cualidades, por su defecto. Ahora, es como el vicio oculto que hemos visto. Sin embargo, este error ya no se encuentra en el producto, en el objeto, porque los vicios ocultos son que las características no cumplen porque se encontraban en el propio objeto que fue materia de venta. En este caso, el que lo produjo es el que ha transmitido. ¿Correcto? Recuerden eso, por favor. Un momento. Y ante eso, ¿qué es lo que dice nuestro Código Civil? Porque inmediatamente en 1525 señala, en razón al saneamiento por hecho propio del transferente, el adquiriente puede ejercitar las acciones referidas al 1511 y al 1513. 1511, que es la resolución, ya no tiene interés al establecerse, a evidenciarse esta situación, y el 513 a repetir el tema del pago, pero con la reducción correspondiente a este vicio que se ha sido advertido. ¿Correcto? Los plazos de caducidad de igual manera se va a aplicar el 1525, 3 meses y 6 meses. Son indicados por el artículo 1514. ¿Correcto? Ahora, de igual manera, excepción del saneamiento por hecho por un tercero. Si el transferente entabla acción judicial destinada a enervar cualquiera de los derechos sobre el bien que correspondan al adquiriente en virtud del contrato, tiene la facultad de reducir la excepción de saneamiento, cuyo objeto es poner definitivamente fin al juicio. ¿Correcto? Y el último artículo son solamente 5 artículos que aplican al tema de saneamiento por hecho del transferente. Nulidad del pacto. Es nulo el pacto mediante el cual se pretende liberar o limitar la obligación de saneamiento del transferente por hecho voluntario suyo. Sin embargo, puede ser válida a juicio del juez la exoneración o limitación del saneamiento por hecho concreto, cuya justificación debe expresarse en el contrato. ¿Qué es lo que sucede con este artículo en 1528?
En principio te dice que no puedes tú establecer mediante una cláusula contractual que el sujeto se encuentra liberado frente a cualquier saneamiento por hecho propio del transferente. Por lo tanto, es nulo. No puedes pactarlo. Y si se pactara, tiene nulidad. Sin embargo, ¿qué sucede si el transferente sabe que el bien está siendo utilizado o por su propia naturaleza va a ser utilizada en donde el propio adquiriente tiene que asumir responsabilidad? En este caso, puede establecerse que en un supuesto determinado se pueda excluir el tema del saneamiento. ¿Cuándo se ve, profesor? Eso yo lo he podido ver cuando se realizan la venta de unidades o un tema de vehículos, pero utilizados para la mina. Cuando a pesar de que el producto pueda ser de tienda, de vitrina, ellos saben de que si tú lo estás comprando, por ejemplo, una empresa que hace alquileres de unidades que están destinadas para las minas, de por sí le dicen, si es que tú realizas estas actividades, este tema de saneamiento por hecho por un transferente no los voy a poder, eh, garantizar o asumir, porque tengo que trasladarte la diligencia del uso. Tú no puedes hacer determinadas cosas. Si lo vas a hacer en la ciudad, genial, ¿no? Qué bueno. Pero si por alguna razón tú los destinas para acciones que se ameritan un tema de dificultad, un tema de mayor complejidad, esas cosas no lo podría. Entonces, las propias empresas tratan de incluir estos artículos o estas cláusulas dentro de sus contratos para poder evitar el tema del saneamiento por hecho del transferente. ¿Correcto? Ahora, un tema de resumen de todo lo que hemos estudiado sería el saneamiento. Dentro del saneamiento por evisión, hemos dicho, se puede optar por la resolución. Y de igual manera, si es que estás en un tema de saneamiento parcial, también puedes optar por el tema de la indemnización más el desistimiento, de ser el caso. En saneamientos por vicios ocultos, hemos estudiado, te da la opción, en principio, a la sustitución. Si es que a pesar de eso ya no deseas o no tienes interés, puedes optar por la resolución, el desistimiento, y se te otorga todos los gastos que tú hayas realizado, el valor del bien, el tema de los tributos, los frutos y demás. Si tienes todavía interés sobre el bien, puedes optar por el tema de la reducción y el tema de los plazos de caducidad. Recuerden, 3 y 6 meses. Y saneamiento por hecho propio del transferente. De igual manera, se aplican casi las mismas reglas de vicios ocultos y es el tema de la resolución o la reducción, que es el 1503. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Y esto por qué hago mención el tema de saneamiento de hecho por transferente? El Código de Protección de Defensa del Consumidor ha incluido el tema de los saneamientos, pero recuerden una cosa, también ha incluido determinadas actividades profesionales. Por ejemplo, artículo 19, la obligación de idoneidad y calidad de los productos o servicios. Por lo tanto, respecto a los servicios surge la obligación de saneamiento y respecto a los servicios puede constituirse en obligaciones de medios y de resultados. Por lo tanto, si tú tienes una clínica, tienes un lugar donde hacen temas de odontología o cualquier otro servicio, recuerda que también pueden solicitar un tema de saneamiento, porque si una cosa es el de resultado, es el bien otorgado o el cumplimiento, el tema de medios, por lo menos tienes que garantizar que se está realizando con la debida diligencia. Una diligencia
normal si es que se descubre o se identifica que en el procedimiento que realiza este servicio se hace de manera incorrecta, no cumple con los parámetros, utiliza determinados utensilios que no son accesibles, en ese momento también puede ser por un tema de código de protección, ¿correcto? Y también están las garantías legales. Estas, como tal, hemos dicho que el saneamiento son las que se encuentran normativamente respecto al tema de la transferencia de los bienes o de los servicios. Ahora, y el artículo 79, la obligación de saneamiento por vicios ocultos, se incluye en el caso de la compra-venta de bienes inmuebles. Los remedios serían la reparación, la reducción del precio, la resolución o la rescisión del contrato, dependiendo en qué figura, en qué instancia te encuentres para que tú puedas desarrollar. Hasta aquí alguna pregunta porque terminamos saneamiento y vamos a ingresar a la extinción. Ninguna pregunta hasta aquí, ¿verdad? Doctor, Ahora sí, disculpe, en tema de prescripción por edición, ¿cuánto sería el tiempo? por edición. Ok. La caducidad del plazo establece aquí lo señala como es la reducción del derecho, lo tendrías que ejercitar de forma directa una vez que tengas la resolución o el laudo. Justo ese es el punto que nosotros podemos identificar. Pero la caducidad, independientemente, señal, el 1500. Por caducidad, el plazo está en un año a partir de la fecha que se produjo la edición. Es el 1500. ¿Correcto, doctor? Gracias. Ahora, antes de entrar a la extinción, ¿alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿En qué caso se podía pedir la resolución? ¿Solamente era si yo no quería seguir con el saneamiento? ¿O Correcto. cómo? En cualquiera de las tres figuras que hemos estudiado, la resolución es cuando ya no hay interés. ¿Se acuerdan que hemos visto por qué el tema del interés? Porque 1485 señala que producto de estos vicios afectan la finalidad del contrato. Entonces, si te produce y ya no tienes interés, se quebrantó la finalidad, puedes optar por la resolución. Pero si todavía tienes interés y deseas conservar el bien con el tema de la evicción parcial o por el tema de vicios ocultos o el tema de hecho por un tercero, reduces el precio. Podrías optar. Soy doctor, gracias. Correcto. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Doctor, una consulta. Sí. Sí, doctor, hay una diferencia, tengo entendido, ¿no? Entre el tema de la renuncia, en cuanto al desistimiento procesal y a la renuncia del derecho sustancial, en cuanto al desistimiento. Claro, sí, sí, totalmente. Procesalmente, el desistimiento puede ser desistimiento de la pretensión o el desistimiento del proceso. El desistimiento del proceso, pero esto es un tema procesal. Sin embargo, lo vamos a estudiar del aspecto contractual. Sin embargo, solo para lo que dijo nuestro compañero Humberto es cierto. Contractualmente, perdón, procesalmente va a haber esa diferencia. El desistimiento de la pretensión, el desistimiento del proceso. Te puedes desistir del proceso y continúas o formulas otro proceso, pero cuidas el derecho. Sin embargo, si te desistes de la pretensión, el desistimiento de la pretensión tiene como resultado o se equipara a una sentencia con pronunciamiento de infundada. ¿Correcto? Por eso lo tienes que manejar y lo van a estudiar con mayor profundidad en procesal.
Ahora, hemos dicho la extinción. Cuando la parte privada, de manera unilateral, pedirá la extinción. Recuerden, la extinción o el desistimiento es considerado un derecho potestativo, es un negocio jurídico extintivo. Se ejerce de manera extrajudicial o extraarbitralmente. Lo vamos a ver más adelante cómo se aplica esto. De igual manera, es un acto recepticio, tal igual que la oferta. La revocación, el artículo 1374, establece. Ahora, atendiendo a su función, podemos realizar la clasificación. Hemos estudiado algunas partes de la extinción, pero ahora vamos a estudiar de manera general. En el desistimiento, puede ser desistimiento de liberación. ¿Por qué? El 1365 señala contrato a plazo indeterminado. En los contratos de ejecución continua que no tengan plazo convencional legal determinado, cualquiera de las partes puede poner el fin remitiendo vía carta notarial no menor de 30 días la intención de finalizar el contrato. Por lo tanto, es un desistimiento liberatorio. Sin embargo, vas a encontrar un desistimiento de autotutela y un desistimiento de arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado el derecho de arras? Está. En la autotutela son el tema de las arras confirmatorias, porque se busca proteger el interés del cual el sujeto al momento de otorgarse indicó que se iba a cumplir el tema del futuro contrato y demás, pero no se produjo, por lo tanto, como protección del interés que se está vulnerando, se utiliza y se hace suyas las arras de confirmación. Pero en las arras de arrepentimiento hemos dicho que es todo lo contrario. Utilizas para desvincularte, pero tienes que consignar el precio, el monto. Ahora, atendiendo a la previsión respecto al desistimiento, pueden ser de dos opciones: convencional y legislativo. Legislativo porque se encuentra establecido en el propio código y vamos a ver los supuestos ahora. Y en el convencional porque las partes pueden establecer, pero al momento de establecerlo tienen que establecer la causa justa por el cual se va a realizar el desistimiento. Porque no te vas a desistir porque tú se te dio la gana, sino que tienes que aplicarlo según lo que diga la cláusula que se te está otorgando contractualmente, pero con la justa causa. Y vamos a ver. Por ejemplo, en principio, en los contratos de desistimiento sin causa, debe surgir una obligación de compensación equitativa. ¿Y esto porque en el primero es respecto a los convencionales? ¿Quién puede leer, por favor, el 1786 del Código Civil? 1786 del Código Civil. Está relacionado a la separación unilateral del comitente. ¿Quién puede leerlo, por favor? En estos casos se va a aplicar tanto en las arras de retractación como en el contrato de obra. Ahora sí, ¿quién lo puede leer? Gracias, doctora. Ya. 1786, separación unilateral del comitente. El comitente puede separar del contrato aun cuando se haya iniciado la ejecución de la obra, indemnizando al contratista por los trabajos realizados, los gastos soportados, los materiales preparados y lo que hubiera podido ganar si la otra hubiera sido concluida. Correcto. En este caso, cuando tú inicias un contrato de obra, no necesariamente te encuentras obligado a la finalización. Es por eso que tú vas a poder ver en ocasiones que hay construcciones que no se han culminado, que han terminado a un 10%, 20%, un 30%, porque unilateralmente el propietario, que sería el comitente, puede separarse del contrato, sin embargo, tiene que indemnizarlo. Esto, por ejemplo, es una cláusula de extinción. Correcto, doctores, por favor, acuérdense, porque la extinción
propiamente no lo encuentras, el sílabo no lo señala, pero yo lo estoy dando como un extra porque esto es valioso al momento de contratar, sobre todo al momento de asesorar. Vamos a ver más adelante casos en donde las partes más gastan en resolver en un tema de ejecución forzosa que aplicar lo que dice el tema de la extinción. Y prácticamente le das lo mismo que estaría buscando en el tema de resolución. Es lo mismo, el mismo resultado. Ese es el primer ejemplo. ¿Y qué pasa con el tema del desistimiento legal que se encuentra tipificado? En este tema, perdón, el desistimiento convencional. Se puede pactar que funcione con justa causa o sin justa causa, pero si se pacta que es sin justa causa, debe pactarse también la compensación equitativa, que sería, porque si no se pacta eso, sería un abuso de la autonomía privada. ¿Y cuándo vas a ver el tema de la justa o sin justa causa? Es el 1430, por ejemplo, el tema de la cláusula resolutoria expresa. Si tú estableces de manera clara, precisa en el contrato, que si se produce determinado incumplimiento, se producirá el tema de la resolución, tú te vas a hacer valer. Sin embargo, también tienes que incluir un tema de compensación. La indemnización, que podrías tú utilizarlo o solicitarlo. Ahora sí, tanto el supuesto del justo motivo o justa causa o sin justa causa, con las indemnizaciones no estarían la posibilidad de pedir un resarcimiento. ¿Qué significa? Que a pesar de haber establecido estas dos posibilidades, puede solicitar el tema del resarcimiento. Es por un tema de daños, un tema de lo que no se encuentra cubierto en el tema de la indemnización. Sin embargo, cuando tú vas por el tema de resarcimiento, tienes que cumplir todos los requisitos. El hecho generador, el daño, la conducta y todos esos supuestos. También lo vas a estudiar más adelante, pero recuerda que el tema del resarcimiento siempre puedes aplicarlo en estas posturas. Y es acá donde nosotros vamos a detenernos para explicar. Por lo tanto, tenemos, no es lo mismo solicitar una resolución, una revocación, una rescisión, porque todos ellos, aun cuando son negocios jurídicos, con el derecho del desistimiento o el derecho de la separación unilateral. En el primer caso, que es el lado derecho, te dice, puede ser convencional como puede ser legislativo. Sin embargo, tienes que establecer en ambos el tema de la compensación. Primero, convencional. Tiene que ser con causa o sin causa. Una resolución unilateral. ¿Correcto? Y en el tema del legislativo, por ejemplo, contiene el tema de la función de liberación, el tema de la autotutela, que es las arras de confirmación, o el 1478 y sus demás artículos aplicados, y el tema de un tema de penalidad, el 1786. ¿Correcto? ¿Y esto por qué? Hemos dicho, el desistimiento es un negocio jurídico unilateral extintivo en un contrato. Se ejerce, bueno, fuera de un proceso siempre que debe tener una justa causa. Esto también ya ha sido elevado hasta el Tribunal Constitucional y ha establecido que si se pactase una cláusula de desistimiento sin causa, sería ineficaz. No puedes desistirte, no puedes aplicar el 1430 y demás derechos porque se te dio la gana. Tienes que establecer una determinada causa o motivo para poder utilizar el desistimiento.
Mientras que si optas por la otra parte, que es la parte izquierda, es la resolución, la recesión y la revocación, son derechos potestativos que están fuera de la autonomía privada. No va a determinar el tema de la intención, sino que está regulado mediante unos determinados artículos y se ejerce en vía jurisdiccional, como por ejemplo el tema de la resolución. Opera ante el incumplimiento. 1428, 1429, la revocación, negocio jurídico unilateral extintivo de los negocios unilaterales precedentes. Lo revocas. Y la rescisión, que es cuando se afecta algún elemento en la formación del contrato. Esto se aplica, o un ejemplo es el tema de la lesión, porque se estaría vulnerando tanto la voluntad como las buenas costumbres. ¿Correcto? Ahora, dentro de la extinción, el caso de las arras de retractación, como establece la justa causa, va a ser pagado por la contraprestación. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hemos dicho que cuando se otorga arras, si es que el sujeto, en este caso confirmatorias o confirmatorias, las pierde. En las de retractación, él utiliza esas arras para desvincularse. Por lo tanto, ya sería esta utilizada como la compensación utilizada. ¿Correcto? Recuerden siempre la categoría que ustedes deben tener. Lo principal del curso es la identificación, la formación del contrato. En segundo lugar, una vez que ya se ha formado, tú tienes que saber qué tipo de contrato vas a aplicar los remedios. No es lo mismo los remedios utilizados para contratos instantáneos, compra-venta, mutuo, mutuo, y los contratos de ejecución continua, ¿correcto? Suministros, contrato de arrendamiento y demás. Tengan muy presente porque cuando ustedes pasen el siguiente ciclo van a ver todas estas categorías de los derechos, pero tendrás que aplicar la parte general. Hasta aquí es el fin del contrato, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí se terminó el ciclo. Doctor, ¿me podría dar un mejor ejemplo de qué es un desistimiento Sin justa causa. o Correcto. injusta causa, por favor? Sí, ahorita, justo dame un minuto, le estoy escribiendo a la coordinación, ¿se acuerdan que estuvimos hablando? Un momento. Ahora sí. Ah, por ahí. Un momento. Correcto. ¿Cuándo va un tema de sin justa causa? Cuando es sin justa causa, como hemos dicho, porque las partes dentro del tema convencional lo pueden pactar, pero, por ejemplo, en 1430, la cláusula resolutoria expresa, no lo podrás aplicar si es que no estableces de forma específica. ¿Y esto por qué? Recuerden que el tema de resolución es como si fuera una bomba atómica. Deja sin efecto el contrato.
Pero ¿qué pasa si la parte que está resolviendo lo está resolviendo de manera indebida? Si está resolviendo de manera indebida, tú puedes cuestionarlo judicialmente al señalar que esa resolución no puede producir efectos porque, uno, tal vez no siguió el procedimiento porque nunca comunicó o porque tal vez la cláusula que se está amparando no se encuentra debidamente tipificada, por lo tanto, no tendría una justa causa. Y cuando sí tiene justa causa, como por ejemplo en 1431, que establece también el tema de la resolución, pero cuando ya existe la imposibilidad, ya existió, ya se puede, pero en ambos, en cualquiera de ambas situaciones, puedes exigir el resarcimiento y la indemnización, porque es un tema que se tiene que amparar. Si es que tú convencionalmente indicas que no se debe dar nada, eso es ineficaz, es imposible. El TC ha establecido que siempre se tiene que establecer y tienes derecho a exigir. ¿Correcto? Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de continuar y hacer un repaso de algunas preguntas que van a venir? Ahora, los casos. Más o menos estas preguntas se van a repetir. No todas, pero se van a repetir. A ver, todos, ¿ah? Verdadero y falso. La resolución por incumplimiento asigna a su titular un derecho potestativo, ¿cierto o falso? ¿Qué opinan, doctores? Doctor, yo creo que sí, porque el titular va a tener que elegir de continuar con el contrato, si no ya básicamente dejarlo sin efecto. Perfecto. ¿Quién opina diferente? ¿Quién opina diferente, por si acaso? Doctor, yo también consideraría que sí, es una consecuencia el que se le asigne un derecho potestativo al titular porque está envuelto en una situación que le va a perjudicar, ¿no? Sus intereses. Correcto. Entonces, si es que se preguntara esto para marcar verdadero y falso, es verdadero, es un derecho potestativo, la resolución tal igual que la oferta, la revocación. ¿Correcto? Por favor. Aún cuando estamos diciéndolo, hay gente que pone falso, no es un derecho potestativo. No, doctor, por favor, recuerden ese tema. ¿Correcto? Ahora sí. Siguiente, la excesiva onerosidad de la prestación. ¿Se configura en los contratos conmutativos de ejecución continuada o excepcionalmente aleatorio? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya si alguno decía falso, tal vez ya me jalaba todos los pelos de la cabeza porque eso lo he repetido un montón de veces. Excesiva onerosidad de la prestación solo para los contratos de ejecución diferido continuado, no instantáneos. Por lo tanto, si en el examen te pongo al revés, no vayas a poner verdadero, ¿correcto? Por favor, si le pongo la excesiva onerosidad, se configuran los contratos instantáneos, tales como compra-venta mutuo. ¿Tú vas a poner verdadero? No, vas a poner falso. Por favor, no va a ser igual, pero ya te estoy dando en negativo. Doctor, una consulta. Eh, Eh, Cuando se menciona excepcionalmente aleatorio, quiere decir que en ciertas circunstancias va a configurarse, ¿no? Correcto, También. no siempre, claro, Claro. porque hemos dicho que la excesiva onerosidad, ¿qué es lo que puede suceder sobre las prestaciones que ya fueron ejecutadas? Entonces, es por eso que excepcionalmente, no es que siempre va, y ese término se aplica para que
a las prestaciones que ya fueron ejecutadas, no las puedas tú aplicar esta regla, sino a las futuras. Ahora, la cláusula resolutoria expresa es el acuerdo por el cual las partes pactan de manera previa en el contrato, estableciendo de manera general qué prestación da lugar a la resolución por incumplimiento, verdadero o falso. Falso, doctor. Falso. Falso. Porque es de manera previa. Exacto, es falso de toda falsedad, así como tu ex falso, falsa, así igualito, igualito, pones ahí. No puede ser de manera general, tiene que ser detallado, preciso, lo más exacto posible. Recuerden, por favor, 1430, léanlo. Con toda precisión, 1430, falso. Cuarto, en la restitución por equivalencia se debe recibir el mismo bien que fue materia de contrato en las mismas condiciones que se entregó. ¿Verdadero o falso? Falso, doctor. Falso, Falso, doctor. doctor. Falso, Falso como el doctor. Falso como yo. Falso, falso, de toda falsedad. Así. ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctor, en el anterior párrafo, sobre la cláusula resolutoria expresa, sería falso porque no se da de manera general, sino de manera específica, ¿no? ¿O hay otra observación ahí? No, es de manera específica. Por lo tanto, si en el examen te pongo estableciendo de manera precisa, ya no va a ser falso. No te confíes, ¿ah? No, profesor dijo falso, ni lo leo. Ten cuidado. Y en el último, la restitución por equivalencia, también falso de toda falsedad. Como algún alumno dijo, todo, materia contra los contratos, correcto, no es por restitución por equivalencia, sino por restitución in natura, el propio bien. Y el último, bueno, un caso que va a venir, así van a venir sus casos, ya no para que desarrollen, porque ya me di cuenta que les doy para que desarrollen, peor todavía se confunden A con B, con C, en vez de poner Lucas ponen a otra persona, ya al último ya no sé qué poner, entonces, para que ustedes puedan marcar. Correcto, por ejemplo, Lucas realiza un contrato de compra-venta con Paola de una avioneta Fly en $85,000. La escritura pública de transferencia se realizará el 30 de mayo de 2016 a las 10 a.m. Lucas ha rechazado otras propuestas de compra-venta para preferir a Paola. 30 de mayo, Lucas indica que una vez realizada la escritura pública de transferencia se realizará la entrega de la avioneta. Paola, por motivo familiar, no puede asistir, pero necesita que Lucas le entregue la avioneta porque tiene un contrato de transporte ya pactado el día 1 de julio. ¿Qué es lo que debe realizarse en este caso? ¿Qué es lo que debería hacer Lucas si es que Paola no asistió? La pregunta sería, ¿Lucas puede interponer la excepción de cumplimiento frente a la no firma de la transferencia de Paola? Yo creo que no. Correcto, ¿cuál sería No. entonces? Y si es sí, ¿cuál sería? De las alternativas, ¿no? Doctora, la Es la A, correcto. No se puede interponer la excepción La A. del cumplimiento por la escritura, no es la prestación de la compra-venta. Solamente la excepción de cumplimiento son sobre las prestaciones, la entrega del bien y demás. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien ha levantado la mano? Sí, doctor. Ahí, ¿cuál sería la pregunta en específico? Sería mucho más oportuno precisar la pregunta, ¿no? De ser el caso, ¿no? Sí, la pregunta yo lo he dicho de forma verbal,
pero lo repito. Lucas puede interponer la excepción de cumplimiento frente a Paola por la no firma de la escritura pública. En el examen va a estar, claro está, pero les pongo. Claro, claro. Entonces, en este caso sería la A. Marcas la A. Sí, doctor, porque yo pensé que íbamos a inferir la pregunta de ser el caso en el examen. Pero sí va a estar, Correcto. pero sí va a No, estar no, precisa, sí. ¿no? Sí, va a estar precisa, no te Está bien. preocupes, tiene que Gra- estar ahí. Gracias, Y va a doctor. venir un casito del cual yo me estoy reservando, en donde te voy a poner ahí un montón de cositas. Te voy a poner oferta, revocación, resolución, de todo te voy a poner. Pero es porque es un casito y me lo estoy guardando para saber cuán grado de has captado en todo el curso. Claro está, ¿no? ¿Cuánto? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, entonces no va a ser nada para escribir, todo va a ser con opciones múltiples. No, no, sí va a haber para escribir, pues estoy diciendo un caso. Ah, pero solo un caso, no como la otra vez. Que No, hubo... no. Claro, Ok. ese caso va a ser varias preguntas, así como hemos desarrollado en clase, ¿correcto? Igualito. Un caso, 5 preguntas. ¿Se va a poder retroceder? Claro, pues doctor Marlon, esa pregunta. ¿Cuándo has visto que un examen no se puede retroceder? No, es que otros actores ponen así. Pues, por eso pregunto. No, en nuestro caso no, pero ustedes pueden adelantar, retroceder, empezar por donde ustedes quieran. Igual, ya tienen todo el conocimiento del curso, o sea, pueden ustedes utilizar. Ahora, un punto muy importante. La próxima semana justo hablé con la coordinación. Nuestro examen es el día miércoles, por lo tanto el día martes no hay clase. No se conecten, no vaya a ser que se vayan a conectar, me llega un correo, el alumno se está conectando, entonces en ese momento tengo que escribirte, decir, alumno, el curso ya se acabó para ti, ¿correcto? O sea, ya no hay, ya. Solamente nos esperamos mañana. O sea, No, doctor, apruébenos. no, todos van a probar. Todo aquel que se ha esforzado, ha hecho controles, foros, trabajo de investigación, como ya les dije, ya pueden hasta incluso dormir como bebés, no se preocupen, se les va a apoyar en todo. Si el alumno no ha hecho ese esfuerzo, entonces ahí sí, pues no, tal vez el alumno quiere otra cosa. Entonces, se va. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Una pregunta, doctor, buenos días, sí. ¿Todas las preguntas van a valer igual o va a ser distinto puntaje? O sea, yo empezaría Claro. por la más alta, creo, porque el tiempo también. No, sí, va a ser diferente, claro está, doctor. Para marcar verdadero y falso no te voy a poner 5 puntos, no sería algo malo. Te puedo poner un punto, ¿correcto? Ahora sí, todos, muchísimas gracias. Gracias por estar conmigo, tener la paciencia. De igual manera, agradezco a ustedes por todo su tiempo. Ahora sí, por favor, solo por la última clase, la típica, prendan sus cámaras. Yo sé que todo el mundo está trabajando y vamos a tener un pequeño print. Tengo que sacarlo, mandar a la coordinación y decir, ya se culminó. Ahí está, mira, Jan, ¿qué tal, Doc? Por ahí. Ya es el último, por favor. Yo sé que todos ustedes están despertando, tomando desayuno, no sé, algunos están de la resaca 3 días, pero vamos, doctores, sí se puede. Pongo el print y ya rompemos filas. De igual manera, ¿no? Muchísimas gracias, vuelvo a decir, gracias de antemano. Ahora recuerden, el próximo ciclo va a ser presencial. Claro, la virtualidad siempre va a seguir, pero no se confíen, por favor, doctores, no se confíen. Tal vez algunos profesores no sean tan flexibles y les pidan y les exijan, no, 0 cuadernos, 0 libros, entonces no te vayas a confiar. ¿Correcto, doctores? Ahora sí. ¿Quién más? Por ahí. Doctor, disculpe.
Pero ¿ya es oficial de que va a ser presencial o No, sí, ya está, ya, ya salió. Ya no hay Es nada que, del estado de emergencia, ya se es que acabó. nuestro decano no dice nada, la verdad. No, claro, es que no puedes pronunciarte si todavía no termina el ciclo. Pero ya sabemos ya de antemano que ya está ya. El estado de emergencia ya se culminó la semana pasada. A todo aquel que ha sacado reactiva también va a devolver. Hay muchos que han Eh, querido cabecear a la gente. Una pregunta, los cursos hay que viene, ¿va a ser presencial o va a ser virtual? Se No, está no lo- manejando esas dos opciones, pero creo que va a ser otra modalidad. La modalidad virtual es la PAT, que es, creo que es un tema de cursos es otra modalidad, pero la universitaria, pregrado, sí va a ser, ¿no? Presencial con tema virtual. Así que, de antemano, ahora sí, vamos a poner O sea, muchísimo. doctor, va a haber virtual y presencial. Claro, doctor Marlon, sí va a haber. Así que, igual, ¿no? Ya ustedes Doctor, sí. ¿usted va a seguir enseñando el siguiente ciclo? Sí, no te preocupes, doctora, nos vemos el próximo ciclo. Te matriculas en este mismo horario, en este mismo curso. Contigo lo vemos. Doctor, disculpe. Sí, doctora. Doctor, una consulta. El próximo ciclo de que es el verano, ¿sabe si va a comenzar virtual o presencial? ¿Sabe algo respecto a eso? No, sí, creo que el tema en verano va a ser presencial y va a ser el tema de volver a las aulas. El ciclo veranito, que le dicen veranito, va a ser así, porque va a ser un pequeño experimento. De igual manera, quién sabe, ¿no? Facultad puede dar. Entonces, ahora sí, aquel que no ha podido prender su cámara, ponga su reacción, ponga corazoncitos, ponga cualquier otro, pero no vayas a poner un rostro medio raro, muy raro. ¿Correcto, doctores? A ver, pongan sus reaccioncitos, corazoncitos y demás. Yo también voy a poner mi corazón, ¿no? Mi corazón. Ya está. Uy, ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a ver. Yo no compré. Un momento. Correcto, el doctor Elvis Panca sale así, preocupado, ya no puedo. Pero bueno, muchísimas gracias, doctores. Cuídense mucho. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. 5 minutos les voy a adelantar, ya no importa. Unas preguntas por ahí. Pero la cosa es que todos den el examen de manera correcta. No se preocupen, no piensen que va a ser examen imposible por ahí. Puede ser el caso, ¿no? Un casito por ahí, pero después todo tiene que estar dentro de lo normal para que ustedes puedan dar el examen de manera normal. Así que cuídense mucho, doctores. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao. Doctor, Pero, doctor. Muchas gracias. Gracias, vamos feliz de doctor. probar. Pero, doctor, buen día. Hasta luego, doctor.